Buenas tardes, mi nombre es Charo Millán Valverde, pertenezco a la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad UNIAC. El siguiente video es para la asignatura de Pensamiento y Producción de la Literatura y el Arte, impartido por la profesora Marcela Saiz Carvajal. El trabajo consta de realizar una breve línea de tiempo sobre la literatura. Aquí se dará a conocer de manera muy resumida la literatura clásica antigua hasta la literatura contemporánea, identificando principales hitos, movimientos, obras y exponentes de dicha literatura, tanto clásica hasta la contemporánea. Para abrir esta línea de tiempo comenzaremos con la literatura antigua clásica, que se remonta en el siglo VIII a.C., en la conocida Edad Homérica. Esta edad se reconoce o se hace única por el hecho de que las expresiones artísticas eran un medio de comunicación bastante común y masivo. La mayoría de las obras realizadas en ese tiempo eran parte de la misma población que las creaba, en un modo de ritual, cosas más cotidianas. Esto se enfocaba en las proezas heroicas del soldado en batalla. Uno de los ejemplos más conocidos son las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, que se realizaron a mitad del siglo VIII. Durante esta mitad del siglo VIII nace la Edad Heroica, y si bien también han salido epopeyas, estas se basan en divertir al soldado, entretenerlo, a darle un descanso. Ya no se trata tanto de el logro heroico durante el combate, sino de lo que el soldado añora después del combate. Después de la edad heroica, le sigue las tiranías en Grecia. Esto sucede a finales del siglo VII a.C. Aquí la poesía tiene una corriente más moralista debido a que los nobles tienen la mayor parte de la influencia en este tipo de expresiones artísticas, debido a una mayor influencia social que quieren alcanzar. La figura del autor sí toma una relevancia merecida y también adquiere mayor autonomía. El estilo arcaico también se empieza a manifestar en esta incipiente época, que en realidad lo que marca es la mezcla de la vida campesina y empezar con las primeras polis, a conformarse las primeras ciudades más pobladas. Seguida de esta época de tiranía en Grecia, seguimos con la tragedia griega. Esta se transcurre en el siglo V a.C. La tragedia griega representa exclusivamente solo las historias de dioses y héroes antiguos de forma épica. Las representaciones dramáticas servirían para enfatizar los fines políticos y religiosos, para así educar al pueblo y, bueno, según las preferencias que tenía la nobleza también. Aquí es cuando nace la sátira por parte de Horacio, quien, en una forma de criticar a la política y a la religión y las leyes morales, se hace uso de esta corriente artística. Dentro de la línea de la literatura contemporánea, nos encontramos con la literatura medieval. Esta se desarrolla entre el siglo V y XVIII después de Cristo. Y esta consta de 3 periodos debido a lo extensa que es. Estas son la épica medieval, que se trata del feudalismo de la Alta Edad Media. En la segunda etapa tenemos la literatura cortesana, la caballería cortesana de la plena Edad Media, donde la inspiración y parte del entorno de este contexto se lo lleva el rey Arturo y su mesa redonda. Y en la última fase tenemos las expresiones populares del medioevo, la burguesía ciudadana de la Baja Edad Media. Estas 3 eras coinciden en que todo es de carácter cristiano, desde sus representaciones culturales e incluso el uso del latín como lengua culta.
Durante estos siglos también nace la literatura europea moderna. En Europa, durante los siglos XV y XVI, se destaca el romper con el oscurantismo medieval. Esto también conlleva a investigar más sobre la materia científica y artística y validarlas como tal, no como brujería. La literatura barroca principalmente fue el siglo del oro español y también del clasicismo francés que también se desarrolló en esa época. Dentro de la literatura del siglo de oro español se conoce el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Durante el siglo XVII y XVIII, el movimiento intelectual tiene un impulso por el movimiento ilustrado de Francia y además de Inglaterra y Alemania. El ser humano está en el eje filosófico o antropocentrismo. En el siglo XVIII, el romanticismo logra oponerse al racionalismo y al capitalismo industrial para reconocer el valor del autor de la obra. Seguidamente, a fines del siglo XIX, nos encontramos con la literatura chilena y latinoamericana. Esta comienza a profesionalizarse y también viene lo que es el modernismo literario, las bases para la autonomía del campo cultural de la literatura latinoamericana. En las primeras décadas del siglo XX, mediante la influencia de innovaciones estéticas metropolitanas, se desarrollan las vanguardias poéticas latinoamericanas. A los fines de los años 60 y mediados de los 70, la literatura latinoamericana tiene un boom, el famoso boom latinoamericano, en el cual las altas ventas que se realizaron tanto en Europa posicionaron el realismo mágico como una tendencia literaria en esta época. En Chile también se desarrolló un movimiento que se llama la literatura de los hijos. Esta en los años 2000, la que se reescribe la memoria nacional desde un punto de vista juvenil o infantil, pero sin la imposición de la visión política de la época, lo que no deja de ser importante. Mi nombre es Charo Millallín Valverde, me despido.